el informe Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz. La historia oficial afirma que este informe es una falsificación realizada por un grupo de graciosillos que, según se dice, realizaron un informe con el fin de revelar los planes de una gran conspiración mundial. Se dice que estos supuestos fabricantes lo hicieron en el 67. Cuando se publicó originalmente, varios expertos lo calificaron de verídico y genuino, pero el informe dice cosas tan graves que no es de extrañar que haya quien emplee todas sus fuerzas en afirmar que es falso. El tema es que muchas de las cosas que dice el informe se pueden relacionar con acontecimientos recientes y además, en cuanto a despoblación mundial, tiene mucho que ver con el NSSM-200 de Henry Kissinger, de cuya oficialidad no hay ninguna duda y que ocupará el próximo Desclasificando. Entre los periodistas que le dieron credibilidad en su momento, se contaban varios de los del New York Times. El diario llegó a insinuar que uno de los autores del informe era el economista John Kenneth Galbraith, el cual nunca desmintió esta versión, incluso bajo el seudónimo de Herschel McLandres llegó a escribir: pondría mi prestigio personal detrás de la autenticidad de sus conclusiones. Mis reservas solo están relacionadas con la conveniencia de darlas a conocer a un público que obviamente no está en condiciones de interpretarlo. En el 96, Leonard Lewin procuró atribuirse la autoría del informe, sin mucho éxito, pues sus argumentos no creo le convencieran ni a él mismo. Lo cierto es que cuantos más años pasan, más creíble se hace la autoría oficial del informe a la luz de los acontecimientos internacionales. El informe Iron Mountain toma su nombre del último lugar donde se reunió una comisión elegida por alguien y se diferencia de otros informes similares solicitados por la Casa Blanca y otras agencias por no haber sido dado a conocer por el gobierno que lo habría solicitado. El grupo de estudio especial que lo realizó estaba formado por 15 personas que tardaron 2 años y medio en completarlo. Esto indicaría que para elaborar se basaron en cientos de informes y memorandos más. El nombre que le dieron al tema fue Posibilidad y Conveniencia para la Paz. Iron Mountain es una localidad del estado de Nueva York donde está ubicado el famoso refugio nuclear subterráneo que algún día usaría el gobierno de Estados Unidos para refugiarse en caso de ataque nuclear. Recientemente fue convertido en museo de atracción turística, pero anteriormente cientos de compañías comerciales e industriales lo utilizaron para poner a resguardo sus documentos reservados. Además, incluía un sitio en sedes alternativas de muchas compañías. De por sí, si buscamos en Google Iron Mountain, daremos con una empresa que se dedica a guardar la documentación de empresas alrededor de todo el mundo. ¿Será casualidad? En mi opinión, el Iron Mountain es una joya. Por eso hay quien se empeña con ahínco en decir que es una mentira, una falsificación, esto no es nuevo, lo hemos visto antes, etcétera, etcétera. Es una joya porque hablan con total libertad, sin propaganda, porque no esperaban en aquel momento que saliera a la luz. Creo que es muy necesario que se nos grabe bien en la frente lo que dice, ya que a menudo olvidamos sus planes creyendo que con decir Sibuana sobreviviremos, y puede ser que esta generación lo haga, pero ¿y la siguiente? El informe se centra en encontrar los sustitutos a la guerra,
los instrumentos que cumplan la función de esta en un supuesto mundo en paz. Ahora mismo vamos a ver algunas de las cosas que se pueden leer en dicho informe. Lo que le otorga al sistema de guerra su rol pertinente en la organización social, como en otros rubros, es su autoridad sin igual sobre la vida y la muerte. Debe enfatizarse nuevamente que el sistema de guerra no es una mera extensión social de la necesidad presumida de violencia humana individual, sino que sirve en sí mismo para racionalizar a la mayor parte de las matanzas no militares. También brinda un antecedente para la voluntad colectiva de los miembros de una sociedad, para pagar un precio en sangre como precio por instituciones mucho menos centrales a la organización social que la propia guerra. Para tomar un ejemplo a mano, en lugar de aceptar los límites de velocidad de 20 millas por hora, preferimos dejar que los automóviles maten 40.000 personas al año. Un analista de la Rand Corporation lo dice en términos más generales y menos retóricos. Estoy seguro de que existe un nivel deseable de accidentes automovilísticos. Deseable desde el sentido de una amplia visión del problema, en el sentido de que resulta un costo necesario respecto de un elemento que tiene un valor mucho mayor para la sociedad. El punto puede resultar demasiado obvio para ser reiterado, pero resulta esencial a fin de lograr una comprensión cabal de la importancia de la función motivacional de la guerra como un modelo de sacrificio colectivo. Pero la analogía histórica sirve como recordatorio de que un sustituto viable para la guerra como sistema social no puede limitarse a una mera farsa simbólica. Debe involucrar un riesgo auténtico de destrucción personal y a una escala consistente con el tamaño y complejidad de los sistemas sociales modernos. La clave es su credibilidad. Sea ese sustituto de naturaleza ritual o de funcionamiento concreto, a no ser que brinde una amenaza de vida o muerte creíble, no servirá para la función social organizadora que cumple la guerra. El problema del aumento en la expectativa de vida se ha visto agravado. Estos adelantos también presentan un problema potencialmente más siniestro en el sentido de que las características genéticas que previamente se autoliquidaban ahora pueden ser mantenidas clínicamente. Muchas enfermedades que antes eran fatales a edades procreadoras ahora pueden ser curadas. El efecto de este hecho es que permite perpetuar susceptibilidades y mutaciones no deseadas. Queda claro que una nueva, casi eugénica función de la guerra se encuentra en proceso de formación y deberá tenerse en cuenta en cualquier plan de transición. En este sentido, los posibles enemigos sustitutos ya mencionados previamente resultarían insuficientes. Una excepción sería el modelo de contaminación del medio ambiente si el peligro que presenta para la sociedad resultase genuinamente inminente. Los modelos ficticios deberían conllevar el peso de una extraordinaria convicción sustentada por una no inconsiderable pérdida de vidas humanas. La construcción de una estructura actualizada mitológica o religiosa para este propósito presentaría dificultades en nuestra era, pero de todos modos debe ser considerada como una opción. Repito una de las frases del párrafo. Los modelos ficticios deberían conllevar el peso de una extraordinaria convicción sustentada por una no inconsiderable pérdida de vidas humanas. Un programa de asistencia social de escala similar
podría brindar un ímpetu comparable a los adelantos tecnológicos de bajo nivel, especialmente en la medicina, los métodos de la construcción, la psicología educativa, etc. El sustituto eugénico de la función ecológica de la guerra también requeriría una investigación continua en ciertas áreas de las ciencias de la vida. Hablando de los factores en los que influye la guerra en el apartado sociológico, se puede leer: como el controlador más formidable de las amenazas a la vida misma y como el único susceptible de verse mitigado por la organización social, también ha desempeñado un rol igual de fundamental. El sistema de guerra ha brindado los mecanismos a través de los cuales las fuerzas motivacionales que gobiernan el comportamiento humano se han visto traducidos en una lealtad social aglutinante. Y repito de nuevo de este último: el sistema de guerra ha brindado los mecanismos a través de los cuales las fuerzas motivacionales que gobiernan el comportamiento humano se han visto traducidos en una lealtad social aglutinante. En los sustitutos para las funciones de la guerra en cuanto a la sociología, leemos: en primer término, en la total ausencia de la guerra, deberán desarrollarse nuevas instituciones que puedan controlar en forma efectiva los segmentos destructivos de las sociedades. En segundo término, con el propósito de adaptar las dinámicas físicas y psicológicas del comportamiento humano a las necesidades de la organización social, un sustituto creíble de la guerra debe generar un miedo de destrucción personal omnipresente y fácilmente comprensible. Este miedo debe ser de una naturaleza y de un grado suficientes como para asegurar la adherencia de una totalidad de valores sociales, en la medida en que son reconocidos como trascendentales al valor de la vida humana individual. Atención, porque yo no quiero estar repitiendo todo el rato, pero imaginaros si esto es un extracto lo que se puede leer, ¿eh? Yo de verdad que es que creo que es imprescindible que se lea el informe Iron Mountain, y no obstante prosigo sin repetirme en esta ocasión. En la actualidad, por lo menos una pequeña nación del norte de Europa, plagada de problemas sociales entre sus jóvenes alienados, se encuentra considerando la conveniencia de ampliar sus fuerzas armadas, a pesar de la problemática de aumentar la credibilidad de una inexistente amenaza externa. Cuando hablan del establecimiento de criterios modernos a priorísticos para la ejecución de las funciones no militares de la guerra, nos encontramos con la determinación de los niveles mínimos y óptimos de destrucción de vida, propiedad y recursos naturales como requisito para lograr la credibilidad de una amenaza externa, lo que resulta esencial para funciones políticas y motivacionales. Y efectivamente, el que estaba escuchando se imaginó que este sí que lo tengo que repetir. La determinación de los niveles mínimos y óptimos de destrucción de vida, propiedad y recursos naturales como requisito para lograr la credibilidad de una amenaza externa resulta esencial para funciones políticas y motivacionales. Y siguen a continuación evaluando los problemas con los que se podrían encontrar y sus soluciones. ¿Cómo calcular en el corto plazo la naturaleza y extensión de la pérdida de vida y de otros recursos que debería sufrirse y o infligirse durante cualquier explosión individual de hostilidades para lograr el grado deseado
de autoridad política interna y lealtad social. Cómo proyectar a largo plazo la naturaleza y calidad de guerra abierta que debe ser planificada y presupuestada para lograr el grado deseado de estabilidad contextual para ese mismo propósito. Los factores a determinar deben incluir la frecuencia de ocurrencia, la extensión en el tiempo, la intensidad de la destrucción física, la amplitud del ámbito geográfico involucrado y el nivel óptimo medio de pérdida de vida. Sí. El nivel óptimo medio de pérdida de vida. Y todo bien planificado y presupuestado con anterioridad. Así que en la descripción del vídeo encontraréis el documento en inglés y su traducción. Es de obligada lectura. En el próximo Desclasificando hablaremos del NSSM 200 de Kissinger, que habla de despoblación mundial, una planificación para 100 años. Y nada, hasta aquí me despido. Como siempre, muchas gracias y hasta el próximo Desclasificando.